Bueno, me presento, soy Juan José, soy de Ceja, investigador de Ceja, soy abogado, diplomado en estadística. Por ahí es donde me empecé a interesar en estos temas. La idea de preguntarles no era hacer un examen, sino que en realidad poder romper un poco el hielo. Quienes están conmigo aquí es Alejandra Ojeda, que está sentada más allá. Ella es chilena, directora del área de estudios públicos de GFK Adimark, y es socióloga de la Universidad de Chile, magíster en Antropología y Desarrollo, y estuvo participando involucrada dentro de la encuesta de necesidades jurídicas de Chile. Por si no sabían, hubo una encuesta acá en Chile que se desarrolló en el año 2014 y fue, voy a decir, entre comillas, publicada, porque uno no puede encontrarla en la red, en internet, lamentablemente, pero si uno la pide, siempre va a estar disponible. También está al lado mío Sebastián Pilo. Sebastián es argentino, codirector de la Asociación Civil por Igualdad y la Justicia, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y es candidato a magíster en Derecho con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Palermo. Sebastián también estuvo involucrado, por su parte, en el equipo que hizo posible la encuesta de necesidades jurídicas de Argentina, que para suerte de los trasandinos es mucho más fácil encontrarla. Si ustedes la googlean, pueden encontrar los resultados sin ningún problema. También está en esta mesa Alejandra Bocardo. Alejandra es mexicana, investigadora del CEJA. Ella es máster en Políticas Sociales y Planificación de la London School of Economics. Bueno, yo un poquito, antes de comenzar, voy a contarles qué son las encuestas de necesidades jurídicas, qué hacemos nosotros, los del CEJA, aquí sentados. Además, el CEJA, como ustedes saben, se ha dedicado más a trabajar cuestiones relativas a la sustancia de los procedimientos, por así decirlo, y la organización de los sistemas judiciales, y esto es un área que nosotros estamos comenzando a explorar. Con Alejandra Bocardo, que es la que está sentada en el medio, nosotros formamos parte del equipo que está haciendo actualmente una revisión sistemática de todas las encuestas que se han producido en el mundo, centrándonos en el caso latinoamericano, que no hay tantas encuestas, hay solo 4 encuestas, que podemos llamar encuestas de grandes dimensiones, con muestras más o menos grandes, versus las otras 58 aproximadamente encuestas que hay en el mundo. Nosotros estamos haciendo una revisión para conocer las características metodológicas de estas encuestas, es decir, qué es lo que miden y cómo lo miden, y también estamos haciendo una revisión de cómo han impactado en las políticas públicas. Nosotros queremos saber con esto si es que los datos que tanto en la academia legal tanto reclamamos por datos, cuando los hay, si es que se ocupan para algo, o más bien, o por ponerlo en otro orden, si es que se ocupan para fundamentar las políticas públicas antes de que ellas sean implementadas, es decir, en su diseño, o más bien los datos se están utilizando para justificar las políticas que ya fueron implementadas. Esas son el gran contraste que queremos ver. Obviamente las encuestas tienen un impacto en otros estudios que también se hacen, por lo tanto tienen un impacto académico importante. Normalmente ustedes van a encontrar que en otras revisiones sistemáticas de estos instrumentos, las personas que son consultadas suelen decir el problema de las encuestas es que hacen que nazcan más preguntas de las que responden, y creo que eso también es lo que nosotros hemos encontrado. Parto entonces un poco contándole qué son las encuestas de necesidades jurídicas para dar un contexto a este módulo. Las encuestas, bueno, son las encuestas de necesidades jurídicas. Son instrumentos de recolección de datos que, si es que alguno de ustedes está familiarizado con las encuestas de victimización, son instrumentos similares. Las encuestas de victimización, por una parte, buscan conocer mediante la percepción de las propias personas si es que han sido víctimas o no de un delito, independientemente de que ese delito sea calificado o no como delito por el sistema judicial. A su vez, las encuestas de necesidades jurídicas buscan conocer, mediante la percepción de las propias personas también, si es que ellos han experimentado en el último tiempo una situación conflictiva, difícil de resolver, con algún aspecto justiciable. Por eso, inmediatamente,
ustedes se pueden dar cuenta que, al igual que en la victimización, las encuestas de victimización buscaban conocer esta cifra negra que no llega al sistema porque la gente no lo denuncia por alguna razón, es decir, la gente cree que fue víctima de un delito pero no lo denunció. Las encuestas de necesidades jurídicas buscan también conocer cuando la gente experimenta problemas y qué es lo que hace frente a esos problemas. A veces las personas recurren a los mecanismos que están disponibles, sean legales, institucionales o sean mecanismos comunitarios, pero otras veces las personas deciden no hacer nada. En este sentido, las encuestas buscan profundizar un poquito en este que podríamos llamar comportamiento resolutivo de problemas de las personas. Sin embargo, de manera bastante superficial, porque una encuesta finalmente está diseñada con mayor o menor profundidad para detectar prevalencias y algunas veces hacer algunas predicciones, pero no puede indagar en las disposiciones que hacen que las personas escojan un método o tomen una determinada alternativa, por ejemplo, vayan al sistema de justicia porque el problema les parece realmente urgente. No, las encuestas de necesidades jurídicas, como les digo, con mayor o menor profundidad, siempre se van a quedar un poco en la prevalencia. Es decir, ¿usted tuvo un problema de este tipo hace un tiempo? Sí. ¿Qué hizo? No hice nada. ¿Por qué? Porque era muy caro. En realidad no sabemos si es que la persona estaba bien informada sobre cuánto costaba ese problema y ustedes se pueden imaginar también otras ramificaciones de este mismo razonamiento. Bueno, se basan principalmente en un concepto que es el que yo les decía de problema justiciable. El problema justiciable es un problema que se define como un problema con algún aspecto legal, sea que la persona lo sepa, que tiene algún aspecto legal el problema, y sea que la persona haya hecho algo o no haya hecho nada para solucionar ese problema. Esta variación de necesidad jurídica y de problema justiciable varía a lo largo de todas las encuestas que nosotros hemos podido recolectar, o sea, analizar más bien. Por otra parte, creo que es importante mencionar en el contexto que nacen y para entender por qué buscan indagar sobre la experiencia de las personas. Creo que es bastante conocido que en algún minuto empezó a haber, en algún minuto de la historia, una necesidad por políticas públicas basadas en evidencia. Sobre todo después de algunas crisis económicas, gastar dinero a la loca no era factible y se necesitaban datos que permitieran sustentar decisiones que tenían un alto costo. Por otra parte, habían hechos de la causa en la mayor parte de las jurisdicciones, yo diría que mundiales. Creo que en este sentido uno puede mirar como antecedente el estudio de Capelletti y Gart de los años 70, que ya advierten que, pese a que hay muchos abogados, la gente de todas formas no está accediendo al sistema de justicia. E incluso, debido a que existen mecanismos procesales que están a disposición de las personas, que no están siendo utilizados, llegamos a la misma conclusión, hay faltas o problemas de acceso a la justicia. Entonces, es por eso que, volviendo un poco a esta, ya no a los años 70 de Capelletti y Gart, sino que a la actualidad, nosotros encontramos que desde los años 90 aproximadamente se han producido 61 encuestas de necesidades jurídicas que buscan conocer esta experiencia de las personas con sus problemas cotidianos que tienen algún aspecto legal, para conocer qué es lo que hacen con respecto a esos problemas y para conocer en última instancia si es que esos problemas pueden ser atendidos por el sistema legal o no. Lo interesante, por lo tanto, de estas encuestas o estos instrumentos es que también hay una ideología detrás de estas encuestas que asume que la respuesta legal no siempre es la respuesta más adecuada. Por eso muchas veces podemos mejorar los mecanismos procedimentales, pero la gente va a seguir sin acceder. O por eso, por ejemplo, podemos liberalizar el mercado de servicios legales, como Chile ustedes tienen, que es un mercado bastante liberal. Una persona va a la universidad, aprueba su examen de grado, práctica y obtiene el título de abogado,
me imagino que en otros países de quienes están presentes acá se necesita el permiso del colegio, pero en general el panorama es que hoy día hay muchos más abogados que antes, pero mucha gente que dice que no logra acceder a los tribunales todavía o a la justicia. Entonces, en todo este contexto, y disculpen si disparo para todos lados con mucha información, pero en todo este contexto nosotros identificamos que hay al menos dos grandes razones por las que nacen estas encuestas, además de las que ya les mencioné de necesidad de políticas públicas basadas en evidencia. Una es una razón de mercado, aunque yo les digo que la mayor parte de las encuestas, estas 61 encuestas que nosotros hemos catastrado, comienzan a desarrollarse a mitad de los años 90. Este ejercicio se remonta a antes de Capelletti y Gart, con el estudio empírico que ellos hicieron, a un estudio de los años 30, después de el Jueves Negro, en 1929, después de la crisis del 29, en Connecticut, una ciudad en Estados Unidos, un grupo de profesores comenzaron a ver cuáles eran las necesidades legales de las personas que estaban siendo satisfechas por la barra de abogados de Connecticut. Es por eso que yo les digo que una de las razones por las que comienzan estos estudios es por razones de mercado. Ese primer estudio busca conocer en qué medida el mercado de servicios legales, controlado por la barra, está siendo capaz de satisfacer las necesidades que las personas enfrentan. Eso por una parte, para diseñar mejores servicios de justicia que respondan a esas necesidades. Por otra parte, tenemos una razón política. Las encuestas, luego de esa encuesta que yo les digo de los años 30, o más bien un estudio de los años 30, la mayor parte de las encuestas comienzan después del año 2010, curiosamente, después de la crisis subprime que afectó a todo el mundo, en un periodo también de poscrisis. La idea de estas encuestas, que podemos resumirlas en la tradición de los caminos de la justicia, que es una tradición inglesa que comenzó en el año 98, son mucho más políticas. Es decir, la razón que está detrás de estas encuestas es poder diseñar los servicios de justicia que provee el Estado y ya no el mercado de servicios legales provisto por la barra, diseñar el mercado que provee o las soluciones que provee el Estado de una mejor manera y de forma que pueda atender a las necesidades de las personas. En esta tradición política que yo les digo, que está centrada profundamente en los usuarios y en las preocupaciones de los usuarios, empiezan a haber una serie de hallazgos. Y con esto yo voy a cerrar para darle paso a los expositores. Algunos de los hallazgos que me parece interesante mencionar acá, de todas estas encuestas, es que, primero, como les había adelantado, no todas las personas buscan soluciones legales para los problemas legales, contrario a lo que muchas veces piensan los abogados y las abogadas. A veces por preferencia, es decir, los abogados me parecen un poco pillos, no quiero recurrir a ellos, o a veces por desconocimiento. Por lo tanto, el diseño de respuestas estatales, nos dicen estas encuestas, no siempre debe dar preferencia a soluciones proveídas por los tribunales o la idea de que el acceso a la justicia se va a perfeccionar cuando yo pueda acceder a un tribunal. Es decir, un poco destierra esta idea de que el derecho al acceso a la justicia es el derecho a ser oído. Amplía esta noción y el derecho al acceso a la justicia comienza a ser mucho más que el derecho a ser oído por un tribunal. Otro hallazgo interesante es que los problemas legales se agrupan, y esto es súper interesante. Es un fenómeno en el que normalmente los problemas legales vienen todos juntos y por lo tanto diseñar soluciones a bajo costo puede estar relacionado con diseñar servicios que en inglés se llaman como one-stop shop. Es decir, en un solo lugar donde yo pueda, así como cuando entro al Costanera Center, para los que no han ido todavía,
lo van a ver, yo puedo solucionar todas mis necesidades legales. Puedo cortarme el pelo, puedo ir al supermercado, puedo comprarme ropa. La idea de que los problemas legales se agrupan responde también a esta misma lógica. Si una persona que tiene una discapacidad, lo más probable es que haya perdido el empleo producto de esa discapacidad, y si perdió el empleo no puede pagar la renta de su casa y por lo tanto lo quieren echar de su casa, debemos proveer un sistema de consejo legal y representación legal que permita hacerse cargo de esa cadena de problemas que vienen, valga la redundancia, encadenados. Por último, yo creo que es interesante que la movilización de las personas, es decir, el llamado a la acción, la decisión de las personas de hacer algo por un problema, el uso de abogados, meterse a internet a buscar información, es altamente sensible a los problemas que las personas tienen. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto de nuevo? Que no podemos diseñar sistemas, si se quiere, procesales, que respondan de la misma forma a todos los problemas. Como último dato, creo que es interesante que esta tradición que yo les digo de los caminos hacia la justicia, que está marcado por una encuesta que se hizo en Inglaterra en el año 98, 96, a su vez, paralelamente, tenía otra iniciativa que iba de la mano. En ese mismo periodo se modificaron las reglas de procedimiento civil inglés. Para los que conocen un poco el tema, son el Código de Procedimiento Civil Inglés del año 98, que se basó en un estudio que hizo Lord Woolf, encargado por la Corona, para identificar cuáles eran los problemas del procedimiento actual, que hacían, entre otras cosas, que estuviera colapsado y que las personas no pudieran acceder porque fuera muy caro o fuera muy lento. Es interesante, por lo tanto, que estas dos iniciativas de recolectar datos sobre las necesidades de las personas y luego generar un sistema fuertemente basado en el case management que intenta dar respuestas diversificadas a los problemas legales de las personas, es interesante que estas dos iniciativas están basadas en datos y son paralelas en un sentido temporal. Yo me quedo ahí un poco con eso, doy paso a la presentación de Alejandra Ojeda, que nos va a contar sobre cuál fue la experiencia de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, Acceso a la Justicia en Chile. Alejandra, yo voy a ir pasando tus láminas, ¿sí? Y luego vamos a tener un debate, yo aquí creo que vamos a tratar de privilegiar. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la invitación que me han hecho para el evento de hoy día. GFK DIMARC tiene un área de estudios públicos, que es la unidad que yo dirijo, que la creó el año 2013 a raíz de la cantidad de estudios que eran licitados por el Estado y que estábamos ejecutando. Nos dimos cuenta que había ahí una necesidad de información que requería de un grupo especializado que no compartiese su tiempo con clientes del ámbito comercial, privado, etcétera. Entonces, la Unidad de Estudios Públicos de GFK DIMARC hace muchos años que ha trabajado con diferentes entidades del sistema penal de justicia y específicamente con el Ministerio de Justicia en la realización de muchos estudios. El año 2014, el Ministerio de Justicia licitó un estudio cuyo objetivo principal correspondía al desarrollo de información para contar con información empírica sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población chilena. Fundamentalmente, la pregunta de investigación que puso sobre la mesa era ¿cuántas personas en el último año han tenido necesidades jurídicas? Este estudio no tenía precedente en Chile. Teníamos un par de referentes internacionales en materia de encuestas, tú has mencionado ahí los casos que nosotros revisamos, y efectivamente GFK DIMARC se lo adjudicó y estuvo en sus manos, yo diría, dos elementos, porque voy a hacer una mirada de orden más metodológico sobre la información y la presentación de los resultados. Yo diría, primer elemento, estuvo en sus manos el tema de la validez externa.
Es decir, asegurar que efectivamente este estudio, en términos de los resultados, pudiesen ser representativos, extrapolables a diferentes ámbitos, a diferentes tipos de personas residentes en el país, con un buen margen estadístico, pero con condiciones y controles de calidad y validez que nos aseguraran la validez de esta información. Nosotros levantamos una encuesta de 4.000 casos, es decir, con un margen de error total de 1,55%, lo cual es óptimo en materia de dimensionamiento o de prevalencia en términos de fenómenos. Trabajamos con una cobertura del país de 70%, trabajamos en zonas urbanas, en zonas rurales, y encuestamos a hombres y mujeres de 18 años o más residentes en territorios nacionales, en hogares sorteados, a través de un diseño muestral probabilístico. Respecto de cómo se definió necesidad jurídica, tomamos una definición, revisamos los antecedentes al respecto, trabajamos harto en eso, pero finalmente la operacionalización de la variable correspondió a la ocurrencia de situaciones o problemas factibles de ser judicializados. Es decir, tomamos algunas definiciones en materia de cómo nosotros metodológicamente íbamos a medir este concepto. El primero corresponde a un enfoque normativo. Es decir, fue el grupo de investigación, especialmente los técnicos, los especialistas, los abogados del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en su momento, los que definieron las áreas, las 10 áreas que nosotros íbamos a investigar y los problemas que íbamos a consultar. Ustedes entenderán que en el caso de una encuesta a hogares tenemos una limitación de tiempo, ¿no? Entonces, lo que se eligió fue un conjunto de 10 dimensiones: trabajo, economía, patrimonio, salud, seguros de salud, el ámbito penal, discriminación y vulneración de derechos, familia, infracciones y educación, sobre las cuales se definió un conjunto de problemas o situaciones factibles de ser judicializados, independientemente de cuál fue el curso que siguió cada una de estas situaciones una vez detectadas, una vez ocurridas. Entonces, es un enfoque normativo. Es el instrumento, o el instrumento representa las decisiones del equipo de investigación en términos de cómo se ha de medir, ¿no? Y qué es lo que se ha de medir. Y este tema es súper importante, porque yo quiero ser súper clara al respecto, es que los indicadores, como ustedes saben, los indicadores que uno selecciona en gran medida condiciona los resultados que uno va a tener. Por lo tanto, del conjunto, nosotros finalmente trabajamos con un conjunto de 70 situaciones o problemas factibles de ser judicializables, ¿ah? Y si ese listado hubiese sido mayor, indudablemente la cifra también hubiese tenido algún cambio. Al menos hubiésemos tenido el resultado que tuvimos, pero probablemente al incluir más problemas, más situaciones, esta cifra podría haber sido mayor. Segundo elemento, el dimensionamiento, eso sí, de la necesidad jurídica fue subjetiva, es decir, quedaba en manos del sujeto respondiente el que reconocía la ocurrencia o no de esta situación. Es decir, nosotros le preguntábamos, en el último año usted vivenció, y le leíamos un conjunto de problemas, por ejemplo, en materia de trabajo, y esta persona que nos estaba respondiendo nos indicaba si lo había vivenciado o no. No hay un criterio de comprobación. Si yo, por ejemplo, sufrí un finiquito en el último año, no hay un criterio de comprobación, muéstreme su documentación. No va en esa línea. Es una declaración, lo cual implica, como todo procedimiento de recolección de datos, que los sujetos eventualmente también pueden reconocer o no reconocer ciertas situaciones. Y en tercer lugar, otro elemento que es importante de tener claro antes de revisar los resultados es que esta investigación tiene como alcance temporal las situaciones o problemas factibles de ser judicializados acontecidos en el último año, que se hubiesen vivenciado durante el último año, aunque hubiesen iniciado previamente, ¿no? Y eso nos permitió hacer una cantidad de datos interesantes, porque teníamos algunas necesidades jurídicas de larga data. Bueno, aquí tenemos el recuento de los que les he indicado.
las dimensiones, la cantidad de problemas que consultamos por cada uno de ellos, luego cómo nosotros recogíamos los descriptores, o sea, si alguien nos decía, sí, yo tenía un problema en una determinada materia, le hacíamos todas las consultas respecto a ese problema, los involucrados, la antigüedad, la vigencia, etcétera. Y finalmente nuestro cálculo de necesidades jurídicas, donde para total claridad, si una persona indicaba haber tenido un problema o más, pero con uno bastaba, calificaba como una persona que había tenido una necesidad jurídica en el último año. Bueno, el dato más importante del estudio, la población con necesidades jurídicas en Chile. 44,5% de los consultados indicó haber tenido una o más necesidades jurídicas en el último año, aun cuando hubiesen comenzado antes. Si uno lo lleva a la población nacional con las estimaciones del INE para el año 2018, considerando la población de 18 años o más residente en Chile, el resultado que teníamos era que 6 millones, redondeando, 6 millones de personas en Chile mayores de 18 años habían tenido en el último año una necesidad jurídica. Por supuesto, la estructura de las necesidades jurídicas variaba. Si nosotros consultábamos qué tipo de necesidad habían tenido, nos encontramos con que las más frecuentes fueron necesidades de orden penal. Es decir, en este caso estamos hablando de necesidades como, por ejemplo, haber sido víctima de un delito, de un robo, de un hurto, haber sido testigo, haber participado en un juicio, etcétera, que alcanzó el 15,4%. Y ustedes pueden ver la estructura en términos de población asociada a cada una de este tipo de necesidades. Por ejemplo, en lo penal estamos hablando prácticamente de 2.100.000 personas que tuvieron una necesidad de ese orden en el último año. Las dos más frecuentes, claramente la primera en el ranking, son necesidades de orden penal. Las dos más frecuentes son las penales y luego la de vivienda. Entonces, miraba con atención la primera presentación que hacían muy interesante en materia de vivienda y territorio, donde efectivamente un 10,3% de la población declaró haber tenido alguna necesidad jurídica en el último año en materia de vivienda, 1.392.000 personas. Luego vienen otro grupo de economía y patrimonio, salud, trabajo, y más abajo observábamos familia, discriminación y vulneración de derechos, seguros de salud, infracciones y educación. Es decir, 44,5% de la población, 4 de cada 10 chilenos mayores de 18 años, 6 millones de personas habían tenido una necesidad jurídica en el último año cuando consultamos en el año 2015. Sin embargo, las necesidades jurídicas no se distribuyen en forma homogénea. Hay algunas con mayor probabilidad de ocurrencia que otras. Pero también las necesidades jurídicas están presentes en todos los grupos de la población, pero tampoco se distribuyen homogéneamente en la población. Nosotros hicimos un conjunto de análisis en términos de comparar por sexo, por grupos etarios, etc. Yo les quiero mostrar un análisis que se llama el CHAID, que es un análisis agregado que nos identifica cómo se van desarmando, en este caso, las necesidades jurídicas y van apareciendo en materia de distintos grupos. Un poco complejo leer, pero yo quiero que me sigan de la siguiente manera. Aquí, sí. Redondeando, acá tenemos 45% del total, del 100% de los consultados, tuvo una necesidad jurídica en el último año. El primer marcador de diferencia, el primer grupo ordenador en materia de necesidades jurídicas corresponde a la edad. Hay un grupo, el que tiene 26 a 39 años, que equivale al 25% de la población de 18 años o más, que alcanzó a 56% de necesidades jurídicas en el último año. Si ustedes comparan con los otros 3 tramos de edad, la probabilidad del grupo de 26 a 39 años de tener una necesidad jurídica es mucho más alta, tiene una diferencia significativa muy por encima del resto, que está entre los 41, 45, 32% de probabilidad. Si uno observa a este grupo de 26 a 39 años, en términos de cómo se desagrega, el siguiente marcador de diferencia corresponde a la zona donde se habita. Es decir, aquellos adultos jóvenes de 26 a 39 años que viven en zonas urbanas alcanzan, que es un 22% del total del grupo total consultado,
tiene un total de 60% de integrantes con alguna necesidad jurídica. Por lo tanto, nos aparece como un fenómeno mucho más probable en este grupo, en la zona urbana, por sobre la rural. Y este grupo, si lo desarmamos a su vez en otro marcador de diferencia, si es un sujeto que pertenece o es descendiente de pueblos originarios o no, la presencia de las necesidades jurídicas alcanza 77%. Es verdad que es un grupo minoritario, hasta aquí llevo el 22% del total, aquí bajo solamente un 2% de la población, pero es decir, si un sujeto tiene entre 26 y 39 años, tiene mayores probabilidades de tener una necesidad jurídica. Si vive en zonas urbanas, tiene mayores probabilidades teniendo esa edad. Y además, si es descendiente o perteneciente a pueblos originarios, las probabilidades se disparan, o sea, casi 75%, 3 de cada 4 personas de ese tramo etario de pueblos originarios. Por el otro lado, las necesidades jurídicas son más bajas o son menos reconocidas. Indico que también esto es un dimensionamiento subjetivo en materia de que son los sujetos los que van reconociendo la presencia de las necesidades jurídicas. Es menor cuando hablamos del adulto mayor, especialmente cuando no trabaja, o de adultos mayores que trabajan pero son mujeres. Aquí alcanza los niveles más bajos en términos de reconocimiento. Por otra parte, según el área temática, las necesidades jurídicas son distintas en tiempos de duración, probabilidad de ser solucionadas y mecanismos de resolución. Entonces les voy a mostrar un cuadro que ya es un resultado clasificatorio en realidad de la información que nosotros teníamos. El estudio es muy grande, tiene mucha información. Es una pena, como dicen, que quede un poco oculto, que no aparezca fácilmente en los buscadores, porque tiene, la verdad es que mucha información. Aquí me voy a cambiar de unidad de análisis, que voy a abandonar las personas y voy a trabajar específicamente con las necesidades jurídicas. Entre todas las necesidades jurídicas declaradas por las personas, alcanzamos un total de 3.695 reportadas. Una persona podía reportar indudablemente más de una. Si uno toma el total población, el promedio de necesidades jurídicas en el último año fue de 1 por persona. Pero, y muy en diálogo con lo que comentaba Juan José, si uno toma a la población que declaraba tener necesidades jurídicas en el último año, el promedio automáticamente se elevaba a 2 por persona. Y solamente 1/3 de estas personas decía que había tenido una. Los otros 2/3 hablaban de 2, 3, 4 y hasta más. Y efectivamente, cuando uno tiene una necesidad jurídica, estas generan mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de enganchar con la presencia de otras necesidades jurídicas. Las necesidades jurídicas, en términos de su duración, si uno decía desde cuándo viene, desde cuándo comienza, en promedio tenían una antigüedad de 469 días. De ahí que hicimos esta clasificación. Tomamos los 300 días como un corte para hablar de la menor duración, entre 300 y 500 días, y aquellos que superaban los 500 días. Entonces, uno puede darse cuenta que si uno, por ejemplo, tiene una necesidad jurídica en la dimensión trabajo, en términos de infracciones, es probable, lo más probable es que sea de poca data, ¿ya?, de menor duración. Si es de discriminación y vulneración de derechos, penal o vivienda, va a estar entre los 300 y 500 días su duración en términos promedios, mientras que familia, salud, economía, patrimonio, educación y seguro de salud son todas de larga duración. Por el otro lado, si nosotros observamos, tomamos como indicador el que estén solucionadas en términos de resueltas o en términos de no vigentes, que fue una declaración que también hacían las personas respecto de las necesidades jurídicas. Lo que indicaban es que, en el fondo, 51% de estas necesidades jurídicas se encontraban, entre comillas, solucionadas. Solucionadas satisfactoriamente o no, pero solucionadas o no vigentes a la fecha. Entonces, esto nos clasifica nuevamente en 3 niveles: el menor nivel de solución, el medio y el mayor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que existen distintos grados de complejidad con las necesidades jurídicas y que si una persona cae en este casillero de acá en materia de un problema, en materia de una situación factible de ser judicializada, es decir, como por ejemplo las infracciones, lo más probable es que tenga lo más probable es que lo resuelva y lo resuelva en poco tiempo. Pero si estamos en este casillero de acá, familia y salud, viene un largo proceso, viene un largo peregrinaje para los involucrados y además una probabilidad de resolución que está bajo el 40%.
En familia, 36% había solucionado, con un promedio de duración de 845 días, y en salud, solo 37% había solucionado la necesidad jurídica, con un promedio de 535 días. Es decir, las complejidades, los tiempos, las inversiones, por ejemplo, desde el sistema estatal, en asistencias, ¿no es cierto?, en seguimiento, en soporte jurídico, no son las mismas según la necesidad jurídica. Les preguntamos también a estas personas, bueno, ¿qué habían hecho? ¿Cuál había sido su respuesta frente a la necesidad jurídica? Del total de acciones posibles en 3.000 y tantas necesidades jurídicas, un 31% nos indicó, yo no hice nada. ¿Y por qué no hizo nada? Es que no había nada que hacer, nos respondían. No, porque demoraría mucho tiempo. Y aquí vienen todos los problemas, las barreras de acceso, los prejuicios, las construcciones en términos de estereotipos también en relación, o a veces no tan estereotipos en relación a la justicia. No sabía dónde acudir, un 16%. Ojo, ese dato es importante. Hay un 38% que dijo, yo hice algo. ¿Qué hizo? Conversé con el otro. Hay un 17% que dice, yo denuncié. Hay un 7% que pidió consejo legal. Y efectivamente, ¿quién pidió consejo legal? Un 32% de ese 7%, dice a un abogado, a la Dirección del Trabajo, a la Corporación de Asistencia Judicial, a los carabineros, a tribunales, asistentes sociales, etc. Entonces, y muchas veces incluso mencioné de algunos otros que eventualmente uno no los pondría en esta categoría de asistencia. Si uno demandó, un 7%, las asistencias fueron abogados, fundamentalmente. El método colaborativo, en juzgados o tribunales. Ay, me van a disculpar, pero uno agenda las presentaciones, pero no puede agendar todavía los resfriados, entonces estoy apenas. Pero bueno. Ok. Ahora, entremos probablemente a la parte más compleja del estudio, que fue la de satisfacción de necesidades jurídicas, pero yo creo que el estudio cumplió muy bien con la pregunta global que a nosotros nos pusieron en materia de licitación, que fue responder, bueno, ¿cuántas personas habían tenido necesidades jurídicas en el último año y cuáles habían sido sus necesidades jurídicas y qué habían hecho con estas necesidades jurídicas? Sin embargo, la pregunta que venía a continuación era relacionada con la satisfacción de necesidades jurídicas. Y yo quiero ser muy honesta, ya que este estudio lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Justicia, ellos son los dueños de la información, y me han autorizado a contar también los pormenores del estudio en relación a esto. Y es que yo creo que este punto fue complejo. Aquí tuvimos una larga discusión, porque toda la literatura que nosotros revisábamos nos llevaba a establecer la satisfacción de la necesidad jurídica como una necesidad jurídica que había sido judicializada, pero en el fondo llevaba con las siguientes acciones. Había ingresado al sistema de justicia a través de la denuncia, a través de pedir la demanda o consejo legal o asesoría, porque había sido sometida a método colaborativo. Sin embargo, en esta parte tuvimos harta discusión, que es la segunda condición para considerar que una necesidad jurídica estaba satisfecha. Y es que el problema sea considerado por el encuestado, independientemente de si realizó alguna acción o no, como solucionado. Posteriormente, los análisis, una vez ya cerrado el informe y todo, las vueltas que uno le ha dado a estos datos, le hemos sacado partido en otros contextos también. Y tal vez una de las lecturas más interesantes que tuve fue en el contexto de un diplomado de análisis con perspectiva de género, que me dijeron, mira, esa definición, por ejemplo, afecta a un indicador con perspectiva de género. Porque lo más probable es que las mujeres sean las que no lleven al sistema judicial y que consideren algo solucionado. Me aburrí de cobrar la pensión, no llegó nunca la pensión alimenticia, está resuelto, ya lo olvidé, ¿ya? Entonces, lo que nos ocurrió con eso fue finalmente que en la comparación de hombres y mujeres desapareció la diferencia. Entonces, esta definición
nos llevó a la conclusión de que 57% de las necesidades jurídicas observadas en este grupo estudiado de 4.000 personas habían sido satisfechas. Pero si uno observa en términos de lo que la literatura más clásica nos dice en relación a la satisfacción de necesidades jurídicas, esta cifra solo sería de 30%. Es decir, el 10% que fue llevado al sistema de justicia y soluciona, el 20% que lleva al sistema de justicia, pero no soluciona. No lleva necesariamente a través de una denuncia, sino de la petición de un consejo legal, de la presentación frente a una institución que la asesora en esta materia, pero requiere alguna institución, alguna asistencia de orden lo que se va a reconocer como sistema de justicia. Mientras que tenemos un 27% que solucionó, pero sin llevar al sistema de justicia. Entre esas que cerró. ¿Qué nos pasa con esto? Que si uno mira las necesidades jurídicas satisfechas e insatisfechas en función de las distintas materias que nosotros consultamos de las 10 dimensiones, nos aparecen, por supuesto, algunas que tienen mayores niveles de insatisfacción que otras, como vivienda, como salud, como discriminación y como los seguros de salud, donde observamos todas insatisfacciones arriba del 50% y, por ejemplo, en el caso de vivienda alcanza al 61%. Si miramos por el otro lado, aquellas que alcanzan los más altos niveles de satisfacción bajo la definición que se ocupó, en materia penal, 68% de satisfacción, en familia 84%, en las infracciones 76%, en educación 65%. Pero si hacemos el análisis más fino, de mirar cuáles fueron llevadas al sistema de justicia, observamos que la verdad es que desde esa perspectiva, y si no se hubiese incluido la segunda definición, los niveles, ¿no es cierto?, de satisfacción de necesidades hubiesen sido mucho menores. Y ustedes pueden ver. Lo penal, 15% solucionadas, 35% no solucionadas, pero judicializadas, 17% en el caso del trabajo, familia 15, 49%, y eso, estamos hablando de... Y mientras que otras dimensiones en términos de necesidades o grupos de necesidades jurídicas que aparecen con altos niveles de resolución, vamos a observar que en realidad no es porque hayan sido judicializadas propiamente tal, sino que han sido solucionadas entre las partes de alguna forma. Ya para ir cerrando, las necesidades jurídicas insatisfechas tienen mayor probabilidad de ocurrencia en algunos grupos de la población. Si volvemos a hacer un análisis sobre la población que tuvo, ahora, solo la población que tuvo necesidades jurídicas y qué pasó con sus necesidades jurídicas, y nos concentramos en la insatisfacción de las necesidades jurídicas, el primer marcador de diferencia que uno constata tiene que ver con el grupo socioeconómico. El grupo que menos soluciona, el grupo con mayor presencia de necesidades insatisfechas, es el grupo socioeconómico E, que es el grupo de menor ingreso de la población, versus la clase media y la clase alta, representadas por el ABC1 y el C2. Si uno pertenece al grupo socioeconómico E y tiene una necesidad jurídica, tiene una probabilidad de 58% de no resolverla. Si tomamos dentro de este grupo un subgrupo que son los discapacitados, la probabilidad se eleva a 73%. Pero además, entre la población que no declaró ningún tipo de discapacidad, pero que pertenece al grupo E, si se trata de mujeres, se eleva de 58 a 61%. Existen otros grupos también con altos niveles de necesidades insatisfechas, como en el nivel socioeconómico alto, aquellos que no trabajan. En el grupo D nuevamente nos aparece el marcador de la discapacidad, ¿ya? Y además en el caso de los 39 años o menos, pero este es el grupo principal, ¿ya? O sea, mientras menos recursos tiene la población, menos probabilidad de satisfacer finalmente su necesidad jurídica. Pero antes de terminar, yo quisiera comentar un dato que no lo incluye dentro de la presentación. La presentación tiene el estudio completo, tiene mucha información. Solamente para cerrar, una de las preguntas que nosotros hicimos, que no estaba relacionada con el cálculo de las necesidades jurídicas, era
Usted sabría dónde ir si es que tuviese un problema, le poníamos una serie de problemas con los arrendatarios, con pago de deuda, etcétera. Tenemos un listado de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas distintos, cotidianos, separación o divorcio, problemas laborales, etcétera. Y efectivamente hay mayor conocimiento en algunas temáticas versus otras en materia de dónde recurrir. O sea, si uno es víctima de un delito o de violencia intrafamiliar o tiene un problema con un producto o servicios comprados, la gente tiende a saber dónde recurrir. En cambio, en el otro polo, si tiene problemas con los arrendatarios, con pago de deudas o contratos firmados, la gente sabe muy poco dónde recurrir. No obstante, más allá de la diferencia de conocimiento en cada uno de los problemas consultados, dentro de los resultados más importantes nos encontramos con que es la población rural la que menos sabe dónde recurrir cuando le acontece un problema. Es la población joven y el adulto mayor los que menos saben dónde recurrir si acontece un problema. A medida que disminuye el grupo socioeconómico, el nivel de conocimiento de dónde recurrir va disminuyendo en todos los problemas. Pero además, y esto es muy interesante, es la población migrante, que formaron parte del estudio, los que menos saben dónde recurrir en Chile si tienen un problema de esta naturaleza. Y en análisis posteriores que hicimos, detectamos que dentro de la población migrante son las mujeres de 26 a 39 años, migrantes, que es el perfil más frecuente que hoy día tenemos en Chile en términos de migración y de búsqueda de trabajo, las menos informadas respecto de dónde recurrir si es que tienen una necesidad jurídica. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Si no les parece mal, voy a hablar desde acá porque temo ser más acartonado que de costumbre. Si voy de ese lado y aprovechando que ya es tarde y que creo que debería ser lo más ágil posible la presentación para poder intercambiar, me quedo acá. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Ceja, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Una aclaración respecto de la forma en que fui presentado. Yo efectivamente soy codirector de ASIG y lo que vengo a presentar aquí es un diagnóstico que hizo el Ministerio de Justicia, en particular la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Nación, en el que no estuve involucrado, pero que tiene sentido en alguna medida que cuente, no solo porque somos usuarios de esa información, sino porque en alguna medida sí ASIG elaboró hace algunos años atrás un informe similar que es de algún modo antecedente de este informe, que se llamó Sectores Populares, Derechos y Acceso a la Justicia. Básicamente estaba enfocado en población vulnerable por razón de pobreza fundamentalmente, y uno de los que impulsó ese informe en ASIG en su momento, hoy es director nacional de Acceso a la Justicia e impulsó este informe ya ahora desde el Ministerio. Así que puedo contarles. Bueno, básicamente el informe que elaboró el Ministerio y que es una información valiosa, grande y nueva con la que no contábamos, aunque me adelanto, intuíamos gran parte de sus hallazgos. Tuvo como antecedente no solo el de ASIG, sino un informe que había hecho Martín Bomer y otros profesionales en el año 2004, y también un informe que hizo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014, además de diversos estudios internacionales a los que en muchos casos se refirió ya Juan José. La particularidad del informe... esto no lo comenté, el informe fue impulsado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Nación y hecho junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y la particularidad de este informe y de estas encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas respecto de la información que ya había disponible en alguna medida en nuestro país tiene que ver con que la medición se hizo desde el punto de vista de la demanda. Nosotros tenemos mucha información vinculada a
bueno, muchas, no sé. Pero digo, hay muchos reportes sobre el estado de situación del acceso a la justicia en el país, elaborados desde el punto de vista de la oferta, de cada uno de los dispositivos que en alguna medida opera como rendición de cuentas institucional, y entonces cada dispositivo elabora su propia mirada con su propia información en relación a cómo se manifiesta el problema del acceso a la justicia en el país. Este informe tiene la particularidad de enfocarse desde la demanda y eso nos parece particularmente valioso. En términos más técnicos, se hizo sobre la base de una muestra de 2.800 hogares, 2.200 de ellos se referían a población en general y otros 600 se dividían en 3 grupos especialmente vulnerabilizados, que son personas en situación de pobreza estructural, personas con discapacidad y personas pertenecientes a pueblos originarios. Relevó en particular 82 tipos de problemas jurídicos distintos, agrupados en 16 categorías. Y básicamente tuvo como objetivo recoger 4 o 5 datos. El primero son esto de que hablábamos, las prevalencias en relación a los problemas jurídicos, a las necesidades jurídicas y a las necesidades jurídicas insatisfechas. Quizás ahora puedo hacer alguna distinción conceptual de esos tres conceptos. El segundo, las estrategias que lleva adelante la población para superar esas necesidades jurídicas. El tercero, las principales barreras que enfrenta para revertir los problemas vinculados al acceso a la justicia. La situación de satisfacción o insatisfacción de la población con los resultados de esas estrategias y las percepciones que tienen sobre el sistema institucional y sus actores. Esos son básicamente las 4 o 5 objetivos que la información que se recolectó pretendía mostrar. Estos que surgen ahí, que voy a tratar de leer rápidamente después de darles algunos datos, son los que el estudio declama como principales hallazgos. Yo antes de eso no lo puse en las filminas porque me parece que podía ser muy largo, así que se los voy a enunciar brevemente y porque al fin y al cabo uno puede advertir que en el informe de Chile seguramente estaría repitiendo muchas cosas, con la diferencia de que donde decía 33%, nosotros nos dio 35%, y para evitar ese tipo de repeticiones les tiro algunos datos que me parecen particularmente relevantes. 2/3 de los consultantes tuvo al menos un problema jurídico, de los consultados tuvo al menos un problema jurídico en los últimos 3 años, 2 de cada 3. Hay una distinción. Problema jurídico desde el punto de vista de la encuesta no es lo mismo que necesidad jurídica. Uno puede tener un problema, incluso no jurídico. Un problema no jurídico es me peleé con mi hermana. Un problema jurídico es me peleé con mi hermana por la herencia y tenemos una disputa respecto de la herencia. Una necesidad jurídica, a diferencia de un problema jurídico, es un problema jurídico que uno no puede resolver solo. Necesito de ayuda para resolver este problema, no lo puedo resolver solo. Hablando con mi hermana no me alcanza para resolverlo. Y una necesidad jurídica insatisfecha es aquella necesidad jurídica que no pude resolver hasta ahora, a pesar de haber consultado además. Entonces, como decía, 2/3 de los consultados tuvo al menos un problema jurídico en los últimos 3 años, la mitad de los consultados tuvo una necesidad jurídica en los últimos 3 años, y el 20%, o sea, 1 de cada 5, tuvo una necesidad jurídica insatisfecha. En cuanto a las problemáticas, intento pasarlo rápidamente. La principal problemática que aparece son las problemáticas vinculadas a inseguridad, en términos de prevalencia. Y luego de la inseguridad, luego de las cuestiones vinculadas a delitos, aparecen los derechos sociales. En el lugar segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y noveno en el orden del tipo de problemas identificados, todos están vinculados a derechos sociales. La población espontáneamente identificaba como sus principales problemas, insisto, además del de la seguridad y de los derechos sociales. Pero además, entre los problemas identificados como derechos sociales, aparece como los más graves cuando se le pregunta, porque por supuesto uno puede tener un problema jurídico de mayor o menor gravedad. Y eso es parte de lo que la encuesta intentó recoger. Y cuando se le preguntó a los encuestados cuáles eran los problemas más graves que habían tenido, todos los primeros aparecen vinculados a derechos sociales. Del conjunto de la población, solo la mitad buscó ayuda para resolver el problema y el resto lo resolvió por su cuenta o no hizo nada. El 43% manifestó que no sabía qué hacer con el problema que tenía, que no había sabido cómo manejarse. Entre los que consultaron a alguien,
un tercio consultaron abogados. Fue la profesión, si se quiere, más consultada. En más de la mitad de los casos el problema no se había resuelto al momento en que la encuesta se realizó. Es decir, cuando se le identificó el problema, en más de la mitad dijeron el problema lo sigo teniendo, no lo pude resolver hasta ahora. Ahora, y este es un dato que contrasta en alguna medida con el que di antes, de los casos en que sí se había resuelto el problema, solo en solo el 11% de los resueltos habían intervenido abogados de alguna manera. Un poco menos del 4% a través de procesos judiciales y el otro 7% con consultas. O sea que todo el resto que no es ese 11%, se habían resuelto sin abogados. Y en el 5%, o sea, el 11% con abogados, el 5% lo había resuelto alguna instancia gubernamental. 11 abogados, 5% gubernamental, todo lo demás, ni gobierno ni abogados. El 65% manifestó no conocer ninguna oficina de asistencia legal. O sea, casi 2 de cada 3 personas no conocían ninguna oficina de asistencia legal. Y por supuesto, todos estos problemas se agravan cuando se consultó específicamente a estos grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente pobreza, discapacidad e integrantes de pueblos originarios. El 98% de las personas en situación de pobreza manifestó haber tenido una necesidad jurídica, a diferencia del dato más general que daba el 2 de cada 3. El 76% de las personas con discapacidad y el 89% de los integrantes de pueblos originarios. La posibilidad de resolución autónoma de esos casos, o sea, los casos en donde la persona había resuelto solo el problema, es muchísimo más baja en estos 3 grupos que en el resto de la población. Es decir, estos 3 grupos en mucho menor medida pudieron resolver solo ese problema. Y por supuesto, la proporción de personas con necesidades jurídicas insatisfechas dentro de esa población es mucho más alta en estos grupos que en la general. En el caso de integrantes de pueblos originarios es la más alta y llega al 60%, es decir, que triplica el dato general. Lo habíamos dicho, 1 de cada 5 personas en la encuesta general había tenido necesidades jurídicas insatisfechas, pero el 60%, es decir, el triple, 3 de cada 5, tuvo necesidades jurídicas insatisfechas cuando se consultó a integrantes de pueblos originarios. Entonces, voy a intentar leer eso muy rápidamente porque quiero pasar a la próxima. ¿Qué se reconoció como hallazgo, digamos, de esto que les acabo de decir? Lo primero, los problemas jurídicos están ampliamente extendidos en la población y su impacto en la vida de las personas puede ser grave en términos económicos y sociales. Existen grupos particularmente vulnerables que experimentan problemas múltiples y particularmente severos. Las necesidades jurídicas tienden a concentrarse. Una necesidad jurídica insatisfecha puede desencadenar otras varias, como planteaba Juan José, simultáneas o consecutivas. Una proporción de la población no intenta resolver sus problemas jurídicos o lo hace sin asistencia o asesoramiento, legal o de otro tipo, obteniendo pobres resultados. Existen barreras objetivas y subjetivas que dificultan o impiden el acceso a la justicia. La mayor parte de quienes buscan asesoramiento no buscan solo asesoramiento profesional legal y muchos de los problemas jurídicos terminan resolviéndose por fuera del sistema de justicia formal. Estos son los principales hallazgos que el estudio declama respecto de la información que obtuvo. Yo creo que a lo que llegamos es a 3 o 4 grandes confirmaciones que estaban en el plano de las intuiciones previamente y que ahora tenemos datos que lo pueden confirmar. La primera es que la población sufre masivamente situaciones que impactan o se perciben como vulneraciones de sus derechos, es decir, en nuestros países se violan derechos sistemáticamente y la población lo sufre especialmente. Que la extensión de esa problemática y la gravedad de los impactos son diferenciales en los grupos vulnerabilizados, es decir, los grupos vulnerabilizados sufren especialmente ese tipo de violaciones, que las vías institucionales existentes para canalizar estas situaciones suelen resultar deficientes, ineficaces e inidóneas, y por último, que toda esa situación tributa al descrédito y desconfianza sobre nuestro sistema institucional y sus actores. Estoy seguro que estas 4 grandes afirmaciones existían en el plano de las intuiciones de casi todos los que
de algún modo participamos de la discusión sobre los derechos y la justicia en nuestros países, solo que ahora tenemos datos que lo corroboran. Y entonces la pregunta, ahora que tenemos datos que lo corroboran, es entonces ¿qué? Y viene a cuento de lo que planteaba Juan José en su primera intervención. Lo que no tenemos es una política integral y sistémica de asistencia jurídica, y creo que es algo que para lo que tenemos que empezar a discutir. La segunda tiene que ver con las discusiones más tradicionales sobre reformas judiciales y reformas procesales, cómo hacer para que los resultados de estos estudios ilustren políticas que nos lleven hacia un poder judicial más abierto, más participativo, accesible, sensible a las problemáticas sociales, menos cerrado, que sea capaz de rendir cuentas, menos conservador. Y la tercera tiene que ver con la existencia de vías administrativas u otros dispositivos estatales que tiendan de cercanía especialmente, que tiendan a canalizar mejor los conflictos, resolver los conflictos y evitar judicialización y reducir los impactos de las necesidades jurídicas insatisfechas. Dicho esto, me parece que, y para cerrar, 3 o 4 consideraciones finales sobre esto, y que en alguna medida ya se vienen diciendo en este panel y en los anteriores y en la presentación. El primero, y creo que en alguna medida es un mérito de estos estudios, me parece que evidencian que los problemas de acceso a la justicia no son problemas de gestión, no son principalmente problemas de gestión del Poder Judicial, de los operadores, son problemas fundamentalmente políticos y de derechos. Y en la medida que los entendamos como problemas políticos y problemas de derecho, vamos a mejorar la situación. Si solo lo vemos como problemas de gestión, cómo mejorar el diseño de la gestión para hacerla más eficiente, en el mejor de los casos vamos a tener problemas distintos, pero no vamos a atender el núcleo duro del problema. El segundo es más un desafío de este tipo de relevamientos, me parece, que es que hasta ahora, a mi gusto, se focalizaron muy especialmente en el tipo de conflictividad individual. Aunque este tipo de conflictividad individual puede ser la expresión de problemas colectivos, a mi entender no recogen lo suficientemente bien los problemas colectivos que sufren nuestras poblaciones, y me parece que hay que problematizarlo. El tercero tiene que ver con esto que decía antes de quién se apropia de estos estudios. Y lo que está claro es que las élites, digamos, las élites académicas, las élites políticas, no son quienes van a resolver solas los problemas que esos estudios denuncian. Entonces necesitamos que la apropiación de esta información sea de las comunidades, sea de quienes más sufren estas violaciones de derecho. Y por último, casi una consideración estratégica, pensando en futuros estudios de este tipo. Para evitar que ocurra aquello que yo decía que ocurrió en nuestro país y que, tal como adelantaba Juan José, no es excepcional en nuestro país, que es que los niveles de apropiación de estos informes para la elaboración de políticas públicas son bajos, debieran involucrarse los actores clave, los decisores públicos y las propias comunidades desde el momento del diseño de estos estudios. Si involucramos a esos actores solo cuando publicamos los resultados de estos estudios, probablemente los niveles de apropiación y por ende los niveles de uso para la reforma de políticas públicas va a ser baja o deficiente. Necesitamos que todos los potenciales usuarios de la información que esos estudios recogen participen en las discusiones sobre aquello que las propias encuestas tienen que ir a buscar. Creo que hasta acá de mi parte, muchas gracias y quedo a disposición para el intercambio posterior. Bueno, mi presentación va a estar basada en este estudio que estamos haciendo en CEJA acerca de las encuestas de necesidades jurídicas, que tiene varios ejes. Y uno de estos ejes es el impacto, la utilidad que tienen estas encuestas en las políticas públicas. La presentación está basada en 4 partes. 1,
vamos a ver algunos conceptos clave que van a estar guiando toda la presentación y es importante que tengamos un piso común. 2, vamos a ver un ejemplo de qué tipo de información nos dan estas encuestas, pero sobre todo preguntándonos qué nos dice esta información en términos de política pública. 3, vamos a ver un ejemplo en el que efectivamente las encuestas han sido utilizadas como base para diseñar políticas y para eso vamos a ver un caso de Inglaterra. Y 4, vamos a presentar los hallazgos preliminares de la investigación que estamos haciendo en CEJA, que está centrada en las 4 encuestas de América Latina. 3 conceptos. 1, política pública, 2, evidencia y 3, política pública basada en evidencia. Política pública es un conjunto de objetivos, acciones, decisiones que lleva a cabo un gobierno para resolver los problemas sociales, así sin entrar en detalles ni en debates. Evidencia, en este contexto se refiere a investigación, es decir, cualquier esfuerzo sistemático por incrementar la capacidad de conocimiento. Y finalmente, política pública basada en evidencia, que es el concepto de esta presentación. Esto es un método o un enfoque para tomar decisiones de política pública que busca poner a la evidencia en el centro de esta toma de decisiones. No es una idea nueva, pero es una idea que ha tenido mucho auge desde fines de la década de los 90 y que básicamente lo que busca es reemplazar decisiones y políticas motivadas por ideología y por opiniones por políticas y decisiones basadas en evidencia y en información. De cualquier modo hay que tener cuidado porque también en los procesos de producción de evidencias puede haber, se deben de tomar decisiones ideológicas y políticas, así que no siempre es un proceso neutro. Pero bueno, el caso es que necesitamos la evidencia para tomar estas políticas y eso es lo que creemos. Y creemos que la evidencia puede ser utilizada en todo el ciclo de la política pública, es decir, que la podemos utilizar o que la debemos de utilizar para identificar una problemática, para identificar las dimensiones de una problemática, pero también para ver cómo va impactando, por ejemplo, una decisión en esta problemática, cómo cambia esta problemática a través del tiempo. Y también nos sirve para distinguir entre alternativas de política. Estamos hablando de esto por lo que ya han mencionado aquí, que creemos que las encuestas de necesidades jurídicas nos dan esta evidencia necesaria para conocer el estado del acceso a la justicia y con base en eso poder tomar decisiones de qué tipo de reformas y qué tipo de políticas queremos diseñar para incrementar ese acceso. Ahora, ya vimos muchos ejemplos de las encuestas de Chile y Argentina, del tipo de datos que nos pueden dar. Así que yo solo quiero que veamos este ejemplo para que nos preguntemos qué nos dice y cómo lo podríamos llegar a utilizar para tomar una decisión de política pública. Este ejemplo viene de la encuesta de necesidades jurídicas de Colombia del año 2013, en donde se pregunta a las personas si acuden a autoridades administrativas cuando tienen una necesidad jurídica, ¿a dónde acuden? Y se les presentan varias alternativas y vemos que la institución a la que más acuden son las estaciones de policía. Entonces, ¿qué nos dice o qué podemos hacer con esta información? Son preguntas. Por ejemplo, podemos diseñar tal vez protocolos de orientación para que en las estaciones de policía se pueda brindar esta información básica a las personas cuando acuden con los problemas jurídicos más comunes. Son preguntas que son preguntas que también se tienen que hacer los tomadores de decisión cuando tienen esta información en sus manos. Este tipo de información ha sido utilizada efectivamente para diseñar políticas públicas. En un estudio que se hacía esta pregunta, justamente cuál había sido la utilidad de estas encuestas en varios países, en Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, se encuestó a 21 personas
relacionadas o encargadas de elaborar políticas públicas de justicia. Se les encuestó acerca de cómo habían sido utilizadas en su trabajo. Y de las 21 personas encuestadas, 16 pudieron señalar políticas concretas, específicas, que habían sido modificadas a partir de los hallazgos del informe, de la encuesta. Esto quiere decir que alguna utilidad deben de tener las encuestas. Otra cosa es que efectivamente se utilice la información. En Inglaterra, en el año 2005, vimos cómo efectivamente se utilizó la encuesta para diseñar una política. Se trata de la Comisión de Servicios Legales, que es la institución del Estado encargada de brindar asesoría y representación legal a las personas que no pueden pagarla. Y en el año 2005 lanzó su estrategia de actuación, que era básicamente su política para ese año. Y esta estrategia fue diseñada específicamente para atender los principales hallazgos de la encuesta de necesidades jurídicas que había sido elaborada el año anterior. Lo sabemos porque en el mismo documento de la estrategia lo dice categóricamente, dice lo siguiente: la estrategia va dirigida a resolver los temas clave identificados por la encuesta. Y aquí yo quiero mostrarles dos ejemplos, porque además podemos ver efectivamente esta correlación entre los hallazgos y la solución finalmente diseñada e implementada. Uno de ellos tiene que ver con que 1 de cada 7 personas que buscan asesoría legal no la consiguen. Y la principal razón por la que no la consiguen es porque la persona con la que van en un primer lugar no les puede ayudar. Y a partir de ahí empieza una serie de transferencias a distintas instituciones que finalmente no queda en nada. Y el otro hallazgo detectado por la encuesta es la interrelación de problemas justiciables, que es esta idea de que los problemas aparecen en forma de racimos, que quiere decir que cuando una persona tiene un problema es muy posible que tenga otro, que cuando tiene 8 es casi inevitable que tenga 9. Entonces, para atender a estos dos hallazgos centrales de la encuesta, se diseña esta estrategia de la Comisión de Servicios Legales que incluye muchas cosas, pero 2 de ellas son estos centros comunitarios de asistencia legal y esta red de asesoría legal comunitaria, que básicamente son lo que decía Juan José en un inicio, esta idea de One Stop Shop, un grupo de servicios jurídicos de distinto… ¿Cómo? Perdón. Un grupo de servicios jurídicos que van dirigidos a resolver distintos problemas legales y que buscan atender a estos dos hallazgos: disminuir la cantidad de transferencias porque están todos ubicados en el mismo punto físico, y a la interrelación de problemas justiciables. Ya, ahora, ¿qué hemos encontrado en América Latina? Que básicamente esta es la investigación que nosotros estamos haciendo, y lo que hemos encontrado es distinto de lo que esperábamos encontrar, y ciertamente también es distinto de lo que vimos que sucedió en Inglaterra. Una acotación: esta investigación la estamos haciendo en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, que son los países en donde se han hecho encuestas de necesidades jurídicas a nivel nacional. Y para hacerla estamos utilizando distintos métodos y técnicas de levantamiento de información, desde entrevistas a profundidad con distintos actores involucrados en la encuesta, también involucrados en las políticas públicas de justicia de distintas instituciones, y en revisión documental, básicamente de las instituciones relacionadas, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, de la Defensoría. Y ahí lo que revisamos son los planes de gestión, los planes institucionales, los informes de rendición de cuentas. Ahora yo les voy a ir contando lo que hemos encontrado en cada uno de los países. La investigación aún no termina, pero ya hicimos la mayor parte de las entrevistas y de la revisión documental.
En Argentina, que se hizo esta encuesta que nos hablaba Sebastián, tenía una intención de incidir en política pública porque así lo señala entre sus objetivos, porque la hizo el Ministerio de Justicia, porque además hace una interpretación de los resultados y propone una serie de alternativas de política. Sin detalles, es más bien como un listado de alternativas, pero igual los propone. En las entrevistas lo que hemos encontrado es lo siguiente. Por ejemplo, una persona involucrada en el diseño y la coordinación de la encuesta nos dice claramente los resultados no han dirigido a las políticas públicas. Una persona que trabaja en el Ministerio de Justicia en la coordinación de iniciativas nos dice no podría decir específicamente una política, pero ha sido útil como herramienta de consulta. Otra persona que también trabaja en el Ministerio de Justicia en la coordinación operativa de iniciativas nos dice a nivel de iniciativas dentro del plan Justicia 2020, que es la plataforma de reformas a la justicia en Argentina, la encuesta no ha sido tomada en cuenta porque el plan se diseñó antes de la encuesta. En la revisión documental hemos encontrado algo muy similar, evidentemente. Hay algunas menciones, por ejemplo, en un informe de rendición de cuentas del año pasado de este Plan de Justicia 2020, me parece que hay 3 menciones a la encuesta de sus resultados, pero realmente no se puede ver una correlación entre los hallazgos y la solución. Incluso en ocasiones hay una interpretación errónea de los resultados. En Colombia se hizo esta encuesta en el año 2013, que fue una encuesta muy importante, que fue financiada por el Banco Mundial, los fondos los bajó el Ministerio de Justicia, la diseñó y la coordinó una organización de la sociedad civil que se llama De Justicia, y era una encuesta que también tenía objetivos claramente redactados de incidir en política pública. También presenta un informe muy completo de recomendaciones de alternativas de política, mucho más detallado que el que encontramos en Argentina. Y lo que encontramos es lo siguiente. Una persona que trabajó en el diseño y la coordinación de la encuesta nos dice, yo creo que ni siquiera las personas que trabajaron en el Ministerio de Justicia en ese momento se leyeron este informe, aun cuando había participación del Ministerio de Justicia en la elaboración del informe. Se nos dice también que cuando las personas del Banco Mundial, que eran quienes habían financiado la encuesta, preguntaron al Ministerio de Justicia de qué forma esto les había ayudado a alimentar sus decisiones, ellos tenían respuestas muy genéricas que a veces incluso contradecían los resultados del informe. Cuando nosotros entrevistamos a personas involucradas o a cargo de la elaboración de políticas públicas de justicia, recibimos en varias ocasiones estas respuestas textuales. No hay una política articulada desde el punto de vista de la política, no se ha hecho nada al respecto de las recomendaciones que emanaron de la encuesta. En la revisión documental hemos encontrado varias cosas, les quiero mencionar este plan decenal de justicia que es una iniciativa coordinada en Colombia, que es de cerca de 600 páginas. En este documento hay 3 menciones a la encuesta. En 2 de ellas no hay una correlación entre los hallazgos y la solución, solamente se utilizan datos de la encuesta como para describir la problemática. Pero sí hemos encontrado 2 impactos en Colombia y que son los que les quiero presentar. Al hacer este cruce de los hallazgos, las soluciones y lo que pudimos encontrar tanto en las entrevistas como en la revisión documental. Yo les voy a contar sobre uno, que es esta Legal App, que es una herramienta tecnológica que funciona como sitio web y como aplicación móvil, que básicamente lo que hace es dar una serie de pasos que los ciudadanos deben de seguir cuando tienen algún problema jurídico. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Justicia y efectivamente fue diseñado para atender a los hallazgos de la encuesta. Se puede ver esta correlación, sobre todo para 2 problemas identificados por la encuesta. Una, la falta de conocimiento claro sobre las posibles alternativas de solución cuando una persona tiene un problema jurídico, y la otra es las barreras de formalismo y de burocracia y de lenguaje poco claro, y entonces lo que hace esta herramienta es intentar
dar soluciones en un lenguaje amigable de cómo resolver estos problemas jurídicos. Hay otro impacto que se ve en el Plan Decenal de Justicia, que lo pueden ver ahí, pero me parece más importante la herramienta de Legal App. En Chile, esta encuesta de la cual ya vimos varios de sus resultados, el punto de objetivos de política pública no es muy claro, porque en algunos lugares aparece como que efectivamente tenía esta incidencia, tenía este objetivo de incidir en política pública y en otros no, pero vemos sobre todo que no hay un informe que interprete los resultados pensando en alternativas de política, que este trabajo no se hizo y está de parte del Ministerio de Justicia. Una persona que trabajó en el diseño conceptual de la encuesta desde el Ministerio nos dice que la encuesta ha sido útil para las conversaciones, era un insumo que permite la discusión, la generación de propuestas a nivel de equipo interno, pero que finalmente esto no se tradujo en nada hacia el exterior. También desde el Ministerio de Justicia que la encuesta ha sido utilizada como antecedente y referencia, pero que no se ha podido hacer mucho más porque la representatividad regional no permite decir que en una comuna X se necesita algo. En la revisión documental hemos encontrado algo similar, pero sí hemos encontrado un impacto en una política del Poder Judicial que no ha sido implementada, pero que fue formulada, que es esta política de los centros ciudadanos de justicia, que básicamente tiene mucha relación con esto que hablaba Juan José, de en un mismo punto geográfico contar con distintos servicios y que incluye otra serie de cosas de educación, prevención, pero esta política iba dirigida a resolver una problemática identificada a partir de muchas fuentes, y una de estas fuentes era la encuesta de necesidades jurídicas. Hay un uso de los hallazgos a lo largo del documento de política, por ejemplo, cuando se habla acerca de la fragmentación de las soluciones y de la oferta, y este tipo de problemas son los que la política busca solucionar. Y en Uruguay finalmente se hizo esta encuesta también en el 2013, la hizo la Universidad de la República. Era una encuesta que tenía una vocación más académica, que no tenía objetivos de política pública, pero que sí tiene una visión de política pública en su marco conceptual. Y cuando le preguntamos a la persona encargada del diseño y la coordinación de la encuesta, nos dice, cuando le preguntamos si es que tiene conocimiento de que fue utilizada para el diseño de las políticas, nos dicen no, me sorprendería mucho que hubiera ocurrido, pero estoy seguro de que no ocurrió. Tampoco insistimos demasiado porque nos faltaban elementos para poder hacer propuestas y recomendaciones concretas. Entonces, eso es lo que hemos encontrado hasta ahora en nuestra investigación. En síntesis, ni en Argentina ni en Uruguay hemos encontrado hasta el momento ningún impacto. En Chile hay una posibilidad de que haya habido impacto en esta política que fue diseñada, pero la política no ha sido implementada, entonces el impacto se queda solamente hasta la etapa de formulación. Y en Colombia vemos un impacto marginal, no vemos políticas integrales dirigidas a resolver los grandes problemas identificados por la encuesta, pero sí ha tenido un impacto en programas e iniciativas específicas. Eso. Bueno, en honor al tiempo, porque como saben estamos muy atrasados, hay un café rico esperándonos afuera, el debate ya no lo vamos a tener, yo me voy a permitir dejar planteadas unas preguntas que luego podremos debatir en nuestras cabezas, con nuestras almohadas, para poder cerrar este seminario. La primera es conocer cuáles son las razones que explican el poco impacto de estas encuestas. Es importante como que en algún momento tal vez podamos dialogarlo. ¿Qué se puede hacer también para que estas encuestas tengan más impacto si es que sabemos que no están teniendo el impacto esperado? Lo tercero es cómo pueden profundizarse para conocer las alternativas que las personas toman. En ese sentido, si se nos dice que el 20% en Chile
que accede al sistema de justicia no tiene solución, ¿es acaso que efectivamente no tiene una solución adecuada según el caso y los recursos que el sistema puede darle a una causa? ¿O es que la gente se siente insatisfecha porque el resultado fue desfavorable? Por último, es saber si es que podemos proyectar la demanda de los servicios judiciales con estas encuestas y en ese sentido, ¿cuál es la relevancia específica que los datos tienen según las necesidades que las instituciones también tienen? Así que muchas gracias, lamento el corte y nos vamos al café.